yo quiero hablar en esta noche acerca del perdón. Sí, y dices, ¿por qué el perdón? Yo he traído desde hace varias semanas este tema, el perdón. ¿Y cuántos saben que ya estamos entrando ahorita a un maratón navideño? ¿Sí? Y dices, ¿cómo que maratón navideño? Maratón navideño porque ya muchos de ustedes, ¿cuántos ya adornaron sus casas para Navidad? El otro día estaba platicando con alguien y decía, es que espérense, va muy rápido todo, apenas caímos en esto, en el otro y ya todo mundo está decorando de Navidad. Me están presionando, dice, ¿no? Y la realidad es que ya es cada vez va más rápido, ¿sí? La realidad es que ahorita ya estamos entrando yo le llamo el maratón navideño, porque ya casi viene y ya están todos, la plaza aquí para pasar, que fue el sábado y el domingo estaba llenísimo. Pasamos por la noche, mi esposa y yo tenemos que pasar para entrar a su casa. Y la realidad es que ya estaba llenísimo, ya eran las 8 de la noche y estaba, pero no veías lugares vacíos, ¿sí? Y ya entramos en el maratón, luego que viene el Buen Fin y empiezan los regalos navideños, porque la realidad es que si yo preguntara, varios de ustedes ya empezaron a comprar regalos para Navidad. Otros dicen, no, yo no, pues apúrense porque si no, pero ya empieza, ¿no? Ya empieza todo ello. Y a mí la verdad me encanta esta parte del año. A mí yo disfruto esta etapa del año por dos cosas. Mi esposa empieza a cocinar galletas, empieza a cocinar en la etapa de engorda. Entonces y ahí ves y ya está moviendo la cabecita. La verdad que ya empieza, y qué rico es una galletita ahorita que ya empieza en las noches, está fresco, una galletita y un tecito o lo que sea. Y la verdad es padre. ¿Cuántos disfrutan esta etapa? A ver, del frito. Yo la disfruto, la verdad. Y qué rico, ¿no? Y a mí algo también por lo que me encanta esta etapa navideña es porque se trata de dar, ¿sí? Y la gente ahorita está enfocado en el dar, cuando debería de ser así nuestras vidas durante todo el año, ¿sí? Porque el dar no se trata nada más de dar un obsequio, sino puedes tú dar una sonrisa, tú puedes dar una palabra de ánimo a otros, tú puedes bendecir a otros, tú puedes regalarle un chocolatito, puedes invitar a alguien a comer a tu casa, y eso es parte del dar, porque das de tu vida, das lo que de ti, y eso me encanta, ¿no? Porque cuántos de ustedes en el fin de año no se juntan con sus seres queridos o con amigos y llevan un guisadito, pasan un buen tiempo, y la realidad es que es padrísimo, ¿sí? Pero a la vez, estos tiempos son difíciles, porque nosotros nos encontramos donde regresa enero y febrero y marzo, y ahí empieza como que el carrito otra vez a dar vueltas y empieza como un chacachaca, ¿no? Y empieza ahí, ¿por qué? Porque la realidad es que muchas veces las familias, estos tiempos donde son de gozo, son de alegría, muchas veces se tornan en peleas, se tornan en que se lastimaron, se torna en situaciones, en problemas, y ya vemos que aún hasta familias salen peleadas, o hermanos salen peleados, o familiares salen peleados, o hasta amistades salen peleados porque me dijo y yo le dije y esto. Y la realidad es que hay muchos aspectos donde involucran, ¿no? Y esa parte es la que a mí no me agrada tanto. Porque la realidad es que desenfocamos nuestra mirada y nos perdemos de lo que Dios quiere hacer, pero la realidad es que yo te hago esta pregunta: ¿qué es lo que dice Dios acerca del perdonar? Yo te voy a hacer dos preguntas y piénsalas. ¿El perdonar es un sentimiento? Piénsalo. ¿El perdonar es una opción? Sí. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que el perdonar es un sentimiento? Levanten su mano. No, ¿verdad? Ok, el perdonar no es un sentimiento, ¿sí? Ahora,
¿El perdonar es una opción? Levanten las manos los que dicen no es una opción. El perdonar no es opcional, ¿eh? Ahora, dice, sí es opcional, sí. Yo decido perdonar. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Dios no lo da opcional? Ahí cambia. Porque Dios me dice a mí y a ti, perdona. ¿Sí? Porque yo tengo la opción de que si mi esposa me hace algo, ¿sí? Y dices, ¿por qué tu esposa? Porque la estoy viendo aquí. ¿Sí? Y dice, si mi esposa me hace algo, yo decido perdonarla. Pero escúchenme, la palabra de Dios no me da opción a mí como creyente de perdonar. A mí me dice Dios, perdónala. ¿Sí? Y eso a mí se me hace gruesísimo, pero a la vez me da en eso donde digo, wow. ¿Sí? Acompáñenme a Mateo 18:21, por favor, si traen sus Biblias. Si no, no te preocupes, yo lo voy a leer. Mateo 18:21. Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Sí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sí? Yo cuando lo leí esto y dije, ¿qué? No, 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 no. Oye, no inventes. Ya si te lastiman en un día 490 veces, ya. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Donde tú dices, no, no te digo que hasta 7, sino hasta un 70 veces 7 debes de perdonar tú. ¿Sí? Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos no de nosotros teníamos un rencor contra alguien y no nos dejaba avanzar, eh? ¿Cuántos no de nosotros por un rencor o por no perdonar cambió el rumbo de nuestras vidas? Sí. Yo antes que no era creyente, cuando yo tenía 8 años, yo me acuerdo que por un rencor cambió mi vida. Sí. Inconscientemente cambié. Mi corazón se cerró y yo dije, jamás nadie me vuelve a lastimar. Sí. Y 8, 9 años yo tomé la decisión, que era una decisión errónea, que era una decisión que la tomé por los sentimientos, cuando yo no conocía qué era lo que decía Dios. Sí. Pero ese rencor me llevó a hacer cosas donde no eran conforme a lo que mis padres me habían enseñado, a lo conforme a lo que dice Dios, pero yo tomé una decisión errónea. Sí. Hace unos años fuimos mi familia y yo a la playa. Y me acuerdo que estando ahí en la alberca y estábamos ahí, mis hijos estaban más chicos. Yo creo que fue que esta ocasión fue hace como 5 años más o menos. Y me acuerdo que estábamos ahí en la playa y yo veía a un señor como de unos 70 años y estaba su esposa y todo el día estaba en el camastro disfrutando y viendo y se les llegaban y se le acercaban unos niños, pero cuando ellos llegaban a apartar camastros, apartaban toda una sección, pero te estoy hablando que eran un montonal de gente. Eran yo creo que unos 50 gentes, pero bastantes. Tú nomás veías llegar y yo decía, pues, ¿qué será? ¿De una empresa? ¿Será de algo? No sabía distinguir.
pero llegaban niños, llegaban familias, llegaban jóvenes, y tú veías que todos llegaban ahí. Y pasando los días, me acuerdo que estando ahí ya no nos conocíamos, nos saludábamos en el día a día, y le hice una pregunta y le dije, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí. Le dije, ¿vienen de alguna empresa o algo? Y se voltea y me dice, no, es toda mi familia. Y le dije, ¿qué? Me dice, es toda mi familia. Dice, tuve 11 hijos. Dice, pero que nada, uno se me murió, pero vienen 10 de mis hijos. Dije, no inventes. Entonces ya se imaginarán, más esposos, más nietos. No, ahora sí que eran un montonal. Y me dice, es la etapa que más disfruto del año. Y le dije, ¿por qué, señor? Me dice, yo durante todo el año ahorro. Dice, durante todo el año trabajo, ahorro para poder traer a mis hijos todos los años. Y es más, ellos saben que de esta fecha me los traigo una semana de vacaciones. Ellos vivían en San Diego o algo así por ahí, era en San Diego, ahí en la frontera. Y dice, todos los años yo me los traigo y les doy las fechas para que ni aparten y ni siquiera hagan planes. No les doy opción y me traigo a todos. Y yo me quedé callado porque dije, ¿cómo está eso, no? Y me dice, yo les pago todo a todos para que no me pongan pretexto. Dice, me sale un dineral, ¿eh? Dice, yo los traigo, todo pagado, sus vuelos, todo, dice, para que estén aquí. Y me vio que me quedé callado, como que dije, pues eso no me cuadra, ¿no? Porque sus hijos ya estaban grandes, y yo los veía, y yo veía en este sentido chile, mole y pozole. Y me dice, te voy a decir por qué los traigo, me dice. Me dice, porque varios de mis hijos me salieron flojos y no tienen ni siquiera muchas veces para comer. Y me dice, y lo hago por mis nietos, porque de perdida yo quiero sembrar algo en mis nietos, dice, donde no hay paga, donde no hay nada que valga la pena de que lleguen aquí, porque el señor tenía operada una rodilla y no podía caminar bien. Y le llegaban y lo abrazaban, y lo llenaban de besos, jugaban con él, y dice, no hay pago que me den mis hijos por yo traerme a mis nietos. Y dice, y lo hago porque para que no haya distinción entre mis hijos. Unos sí pueden pagar, quitados de la pena, pero hay otros que no, porque son vagos, me dice. Y dice, pero ¿por qué les voy a robar a mis nietos de lo que sus padres no quieren hacer? No, yo me quedé así callado, ¿no? Y de verdad, y yo dije, wow, sí. Y sabes una cosa que a mí me sorprendió del Señor, no fue tanto lo que gastaba, no fue tanto el hecho, sino el hecho donde Él tuvo que decidir en su corazón perdonar. Él tuvo que decidir en su corazón decir, sabes que no importa lo que hayan hecho mis hijos, no importa lo que hayan hecho mis nueras, yo decido perdonar. Y por eso les dije chile, mole y pozole, ¿eh? Porque la verdad tú veías a unos señores ya con casados, eran mexicanos viviendo allá, ya se veía que con papeles y todo, pero tú veías a unos medio cholillos, a otros bien vestidos, a otros casados con americana, y a otros llegaban hasta bien mal, y veías todo eso. Y luego, después de lo que me dijo, se veía ¿no? O sea, si me entiendes, decías, qué mala onda. Pero él te decía, ¿sabes qué? Yo decidí
no mirar, pero decidí ver más allá, que eran sus nietos. ¿Sí? Porque él pudo haber guardado en su corazón, y decir, ¿sabes qué? El que pueda, y si no, no vengan. El que esto, y pudo haber cerrado más, pudo haber cerrado. Y me acuerdo que la plática la concluyó y me dijo esto. Me dijo, ¿sabes una cosa? Porque ya después ya nos conocíamos por nombre, y me dijo, ¿sabes una cosa, Johnny? ¿Qué yo ya les dije? Me dice, yo ya les dije que yo no les voy a dejar nada de dinero. Dice, yo estoy ahorrando y me voy a gastar todo. Dice, hasta lo último que yo tenga, hasta el día que yo me muera, porque yo quiero ver a mi familia junta. ¿Sí? El día que yo me muera, si ellos deciden pelearse, si ellos deciden separar la familia, dice, yo les dejé una enseñanza de no importando qué, mi corazón hacia ellos. Y dije, wow, ¿sí? Dije, wow. Y la realidad es esto del perdonar, ¿eh? ¿Sí? Y yo lo traía en mi corazón porque muchas veces vivimos en un mundo, les voy a ser sincero, vivimos en un mundo donde la gente te puede ofender, donde tú puedes ofender, porque la realidad, todas las ofensas son supuestos derechos. ¿Sí? Porque la realidad puede ser que alguien te dañó y puedes tener la razón, pero ¿sabes qué? El guardar un rencor en nuestro corazón a nosotros nos destruye. Y no es lo que dice la Biblia acerca, no es lo que dice Dios de cómo nosotros debemos de vivir. ¿Sí? Y acompáñenme tantito a 2 capítulo 2, verso 5, por favor. 2 capítulo 2, verso 5 al 11. Vamos a leer un poquito. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Y fíjense aquí dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes. Yo te hago una pregunta. ¿Vamos a ser obedientes a lo que dice la palabra? ¿O le vamos a obedecer más a nuestros sentimientos, a lo que te hicieron, a lo que tú supuestamente te ofendió? Sí. Porque la realidad es que el perdonar es obediencia. Yo decido perdonar, ¿eh? Sí. ¿Qué es? Ok, yo les dije que a mí, yo agarré una ofensa, decidí tener un rencor en mi corazón alrededor de 8 o 9 años. Y pasaron muchos años donde yo lo guardaba y es más, hasta lo alimentaba. ¿Sí? Y dices, ¿cómo que lo alimentaba? Sí, yo cada vez volteaba y me decía, mira lo que te hizo.
mira esto, mira el otro y mira esto. Y yo mismo me decía, sí, ¿verdad? Es que sí. No, pero vas a ver. ¿Alguien le ha pasado? ¿O soy el único? ¿Sí? ¿Y sabes qué? Y empecé a guardar. Y yo me acuerdo que cuando llegué como a los 18, 17 años de edad, yo un día me encontré en una situación con Dios en el hecho donde me dice, empiezo a ver las cosas y veo lo que dice la palabra. Él perdonó mis pecados. Yo no le conocía, pero yo sabía que Él existía. Y cuando empiezo ya a conocerle la palabra, yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a buscar en ella. Yo me encuentro con esto de perdonar. ¿Y qué creen que hice? Esto fue a los 16 años, entre 15 y 16 años. Yo decidí agarrar esa parte de la Biblia y le dije, Dios, todo lo demás te lo doy, mas esta parte de mi corazón no te metas. Y yo me acuerdo que cerré esa parte. Era una parte escondida donde nadie sabía, donde no había, nunca lo platiqué, pero sabía yo que ahí estaba. Sí. Y me acuerdo que esta parte, cuando yo llego con Dios y me dice, necesitas perdonar. Yo decía, no, no, eso es mío. Y muchas veces lo abrazamos, lo agarramos y decimos, no, Dios, es que mira, es que esto me hicieron, es que mira, esto pasó y hablamos algo y no quedó, no hizo lo que me dijo. ¿Sí? ¿Cuántos hemos visto hasta que niños están peleando, niños chiquitos, donde es que me dijo y no me lo dio y ahí están peleando, discutiendo? ¿Y cuántos adultos muchas veces se comportan así como niños? Es que tú me hiciste, es que me miraste feo, es que esto, ¿cierto o no? Sí. Y es que me barriste, ¿sí? Y puedes poner un sinfín de cosas donde tú agarras y lo guardas en tu corazón. Sí. Yo me acuerdo el otro día, mi esposa me estaba comentando que mi hija Nevai hace creo que como un año tuvo que cambiar de gimnasia. Y había una niña más o menos más chiquita que ella, yo pensé que era de su edad, donde las dos se miraron. Ahora era la mejor, ella cuando llega a Nevai, pues es la mejorcita de ese grupo, es la mejorcita de la gimnasia. Entonces ahí empiezan como que los celos, ¿no? Y llega ella, Nevai, a esa gimnasia, donde llega y platicando el otro día, estábamos conversando, dice, pasó donde, es que yo pensé que tú me caías mal, es que yo pensé que yo a ti te caía mal, es que yo pensé, y pensaron las dos que se caían mal porque nada más se vieron, pero nunca se tomaron el tiempo para saludarse, para conocerse, pero las dos ya se quedaron con un concepto. Sí. Y pasó, no sé cuánto haya pasado, ya nos reímos, ¿no? Pero entre ellas pasó eso donde es que a lo mejor yo le caigo mal. ¿A cuántos les ha pasado? Sí. Que tú a lo mejor viste una persona y tú la saludaste y no te hizo caso. No, a lo mejor no se dio cuenta, es distraído o distraída y tú dices, no hombre, la saludé y ni siquiera me peló, no, le caigo mal. ¿Sí? Y la siguiente vez lo saludas, ya dices, mejor no lo saludo porque pues yo le caigo mal, cuando no es cierto. Sí. Y así nos encontramos en situaciones en nuestras vidas donde vamos llenando el saquito, vamos llenando el costal, vamos a llamar de nuestro corazón,
que la realidad del corazón no es un costal para estar guardando cosas, sino tú tienes que tomar una decisión en tu vida de perdonar. Tengas razón o no tengas razón, porque la realidad, déjame decirte esto, durante varios años yo guardé este rencor y al único que lastimaba era mí. Sí. A lo mejor la persona ni le pasaba por aquí, ni supo qué, o lo que tú quieras, pero yo lo guardé. Sí. Y lo guardé no por uno, no por dos, casi por 10 años en mi vida. Y en esos 10 años, este rencor cambió el rumbo de mi vida. Sí. Cambió en las formas en cómo era mi vida. Sí. Y ahí es donde cada uno de nosotros. Y dice, aquí en el versículo dice, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Dios. ¿Sí? Velo de esta forma. Cristo dio a su único hijo a morir por ti y a morir por mí. ¿Sí? Él murió por nuestros pecados. Él murió por la raza humana. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo podamos llevarlo ahí y decirle, Dios, te lo entrego a ti. Y a mí algo que me encanta es el último versículo que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? El perdonar me protege de no darle ventaja al enemigo, a Satanás. ¿Sí? Porque yo decido perdonar. Yo decido. ¿Sí? Yo me acuerdo en una ocasión que cuando mi esposa y yo teníamos alrededor de 3 años de casado y nuestro matrimonio no andaba bien, es la realidad. Pues 2 chamacos donde estaban ahí apenas conociendo. Mi esposa tenía en ese entonces ya 23 años, yo 22 años. Y me acuerdo que yo un día, ni me acuerdo por qué no nos molestamos. Ya vivíamos en Durango y me acuerdo que ahí, estando ahí, yo dentro de mí, yo agarré y dije, me hizo algo y dije, lo agarré, ¿no? Y me acuerdo que me fui al otro cuarto y yo me puse algo, vamos a llamarle religioso. Y me fui a orar y le dije, Dios, esta mujer que tú me diste, ¿sí? Y antes de yo poder hablar, o sea, de poder ya expresar, escuché unas palabras en mi espíritu nada más donde me dijo, si tú no la escuchas, yo no te escucho. Sí. Y yo dentro de mí dije, ¿qué? Pero Dios no sabe lo que me está haciendo. Y la realidad es que no me estaba haciendo nada. ¿Sí? La realidad es que eran supuestos derechos que hoy en día me volteo y digo, no, ni sé por qué, pero en ese momento eran difíciles. Y me acuerdo que me dijo, si tú no la escuchas, yo no te escucho. Y ahí cambió la situación. Porque yo sabía que yo tenía que perdonar y ir a pedir perdón para que cambiara la situación de mi corazón, no de ella. Y yo me acuerdo que apreté los dientes, rechiné y tomé una decisión. Dije, ok, Dios,
Voy al cuarto y le digo, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Qué? No te oigo. "Oh". Perdóname. Sí. Les digo, no sé ni de qué situación era. No me acuerdo. Pero sabes una cosa, Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo más profundo de ti. Dios conoce lo que guardas tú dentro ahí con llave, donde al parecer nadie ve, pero Él lo ve. Donde al parecer nadie sabe, pero Él sabe. Y yo quiero decirte algo. No desventaja al enemigo para destruir tu vida, porque el diablo quiere destruir nuestras vidas. Déjame leerte este Mateo 6, versículo 15. Acompáñame ahí. Y esto es lo que les estaba yo diciendo, comentando. Dice Mateo 6:15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué grueso, ¿no? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo te doy una recomendación. Apréndete este versículo, porque la realidad es que vivimos en un mundo donde tenemos que tratar unos con los otros, donde estamos en el día a día en contacto, estamos en el día a día con roces, con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de ver las cosas. Y a veces, muchas veces no van, unas son contrarias, ¿no? Pero hay otras que son puntos de vista. Pero ¿qué guardas en tu corazón? Sí, ¿qué guardas en tu corazón? Y yo quiero decirte, y quiero terminar con esto. ¿Cómo estás tú en esta área del perdonar? Sí. ¿Tú sabes qué es lo que has guardado en tu corazón? ¿Tú sabes si necesitas perdonar? Y a lo mejor tú te volteas y me dices, es que tú no sabes lo que me ha pasado. Sí. Y me acuerdo yo de una imagen donde un día estaba platicando con unas chicas, donde ellas estaban recluidas, no por ser buenas gentes, ¿no? Y me acuerdo que una de estas chicas, ese día estaban en un módulo donde eran puras mujeres y éramos varias personas, como 3 personas, y les hablé del perdón. Y me acuerdo que varias agarraron y estaban llore y llore y llore, pero había una de ellas que me veía fijamente. Y fijamente, pero con un odio que hasta su mirada me empezó a dar miedo a mí, ¿no? En el que decía, ay, híjoles. Y en eso ella me decía, así nada más me hacía, no puedo, de lejos. Y yo ahí de acá enfrente yo le decía, sí puedes. Y me decía, no puedo. Y yo le decía, sí puedes. Y agarró y a final de cuentas ella tomó la decisión. Y al final me dijo,
Yo decido perdonar a mi padre. Y me acuerdo que me dijo estas palabras. Yo esperaba el día de mi condena para yo ir y acabar con la vida de mi padre. Era una niña de 15 años. Sí. Y me acuerdo que se soltó, llore y llore y llore. Y la realidad es que nada más estaba destruyendo ella. Sí. No era grato lo que le había sucedido. No era correcto lo que le había sucedido. Pero aunado a eso, su vida se estaba destrozando y se iba a destrozar por una decisión en su vida. Sí. Y yo te quiero decir a ti en esta noche, decide perdonar, ¿eh? Y si tú tienes algo en esta noche contra alguien, no lo dejes para mañana. Tú el día de hoy, ahí donde tú te encuentras, dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo decido perdonar. Sí. Tomo el día de hoy la decisión de perdonar y dile, Dios, lléname de tu amor. Porque déjame decirte que yo el día que yo decidí perdonar, sentí como un peso de mí que se quitó. Porque era cansado, era pesado por tantos años cargar eso que había, porque eso me consumía. Sí. Y yo te quiero decir algo a ti en esta noche. Es pesado y no vale la pena. Tú decides perdonar y no le abras una puerta a Satanás para que entre y destroce tu vida. Cierra esa puerta y dile, Dios, te lo entrego a ti. Y dile, yo decido perdonar. Yo quiero orar por ustedes para terminar. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están aquí. Señor, yo te pido que tú hagas una obra en cada uno de ellos. Tú conoces su corazón, Dios. Tú conoces sus pensamientos. Tú conoces su vida. Señor, yo te pido que en esta noche ellos puedan tomar una decisión si ellos traen algo contra alguien, si han guardado algún rencor en su corazón. Yo te pido, Dios, que tú los toques y que tú derrames tu amor en ellos, Padre. Bendice cada hogar, Dios. Bendice cada familia, Padre. A cada niño. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.